Capítulo 8. Honrar a los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, redactada en 1948, afirmaba claramente que la familia es la unidad fundamental de la sociedad. Lo lejos que hemos ido desde entonces quedó ilustrado en el programa de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas, que se celebró en Beijing en septiembre de 1995. La maternidad quedó totalmente desplazada en favor del papel de la mujer en la política y los negocios. La meta era que las mujeres alcanzaran una representación del 50% en las organizaciones políticas y económicas, sin pensar en ningún momento en las consecuencias del cambio radical en la maternidad y en la composición de los hogares que esto originaría. El derecho internacional de las mujeres a abortar también tenía un lugar preponderante en el programa. Los 10 mandamientos son el patrón que Dios ha dado como expresión de su ley moral imperturbable. Son la señal de aquellos que están perfeccionando la santidad en el temor de Dios, según a los Corintios 7:1. Los 3 primeros tienen que ver con nuestra relación con Dios, puesto que esta relación es absolutamente esencial. La sociedad desestima esto casi por completo y se centra, en cambio, en las relaciones interpersonales. Se piensa que si todos los hombres y mujeres pudieran vivir en armonía, todas las sociedades podrían hacer lo mismo. Y si las sociedades pudieran hacerlo, también las naciones podrían. La lógica es perfecta, pero falla la teología. Todos los problemas en la tierra nacen del desmoronamiento original de la relación entre Dios y el hombre. Este es el motivo por el que los 3 primeros mandamientos conciernen a nuestra relación con Dios. Afirman la prioridad del Creador. Dios debe ser lo primero. Describimos el 4º mandamiento como una transición. Nos lleva de nuestra relación con Dios a nuestra relación con los demás. Aunque la principal preocupación sea por nuestra relación con Dios, debemos estar seguros de que nuestra relación con los demás también sea correcta. Por este motivo, el patrón debe asegurarse no solo de que él tiene un día de descanso y adoración, sino de que sus siervos y huéspedes también lo tengan. ¿Por qué viene a continuación este mandamiento? Si se nos pidiera desordenar los 10 mandamientos y ponerlos en otro orden, dudo que la mayoría no pusiera los 3 primeros más o menos bien. Dependiendo de nuestra tradición, puede que pongamos el 4º mandamiento como el siguiente o el último. Pero después del 4º mandamiento, ¿cuál es el próximo? Algunos elegirían el mandato de no matarás porque es fundamental. El asesinato es un ataque directo a la imagen de Dios. Los hombres y mujeres fueron hechos a semejanza de Dios, reflejan a su Creador por medio de su razón humana, conciencia, moralidad y capacidad de adoración. El asesinato es, por tanto, un ataque a la imagen de Dios en el género humano y supone la destrucción de la cúspide de su creación. Otros darían prioridad, indudablemente, al no cometerás adulterio. Eso es un ataque a la primera relación que Dios instituyó al crear el mundo, la relación entre marido y mujer. Dios dio al hombre y a la mujer mutuamente en un vínculo inquebrantable llamado matrimonio. Esta sería también una conclusión bastante lógica, porque violar esta relación es minar un pilar fundamental de la sociedad. Además, bajo ninguna circunstancia debemos cometer adulterio. En cambio, no podemos honrar siempre
a nuestros padres en cada momento y circunstancia. ¿Cómo podría honrar a su padre la hija de José Stanley a la luz de su crimen genocida? El quinto mandamiento no está probablemente donde nosotros lo pondríamos, pero sucede que se encuentra donde Dios lo puso, y eso es al menos intrigante si no instructivo. Si Dios consideró que debería estar en el primer lugar de la regulación de las relaciones humanas, entonces por fuerza debe mostrar algo del orden social que Dios pretende. Aquí hay una relación que Dios ve tan importante que la antepone a la relación entre marido y mujer y aún al pecado del asesinato. Pero, ¿por qué? En primer lugar, porque todo el mundo parte de una familia. Puede que no vivamos en una familia, que no nos guste o que ni siquiera la conozcamos, pero todos nacimos como parte de ella. Puede que no tengamos marido o mujer o hijos, pero todos tenemos padres, estén vivos o muertos. Esto no tiene excepción ni nunca la ha tenido, ni siquiera el Hijo encarnado de Dios se evadió de ello. La relación entre unos padres y un hijo es una relación, y la única, que es cierta en cuanto a todos nosotros. No importa lo breve o lo mala que sea, es una relación universal. Para bien o para mal, todos tenemos padres, de forma que la relación padre-madre-hijo es el único denominador común de todos los miembros de una sociedad y de todas las sociedades de la historia del hombre. Puede existir un matrimonio sin hijos e hijos sin matrimonio, pero para existir todos necesitamos un padre y una madre. Esto es cierto aún en la era de las madres de alquiler, la fecundación in vitro, la clonación y todo lo demás. Aún son necesarios un padre y una madre. En vista de lo incierto que es el momento en que Cristo vuelva, ni siquiera podemos garantizar que vayamos a morir. Así que no hay nada más que sea cierto para todo el mundo sin excepción. La mayoría de los gobiernos admite que la familia es la unidad funcional de la sociedad y por tanto muchos hacen declaraciones apoyando la importancia que tiene. Tristemente, en cualquier caso, muchos sostienen las medidas que están erosionando rápidamente el escudo que debería proteger la unidad familiar. El divorcio se agiliza y facilita. Si las propuestas de prohibir el castigo físico en los niños sigue adelante, es probable que los padres se queden sin su derecho a ejercer la disciplina. La abolición de las leyes sobre el domingo hace casi imposible un día familiar en muchos hogares. Se estimula e intimida a las mujeres para que vuelvan al trabajo por medio de la abundancia de guarderías, y se hace bien poco para atajar la ola de violencia, inmundicia y blasfemia que prorrumpe en nuestros hogares a través de la televisión. No es sorprendente que muchos de nuestros hijos hayan crecido hasta volverse salvajes e incontrolables. Un político, viendo las tendencias de los tiempos, escribió: «La vida y la disciplina doméstica pronto llegarán a su fin. La sociedad se compondrá de individuos que ya no formarán parte de una familia. Tan temprana es la separación de marido y mujer, padres e hijos». Eso no fue una carta publicada recientemente en la sección de cartas al director de un periódico, sino a mediados del siglo XIX, por Lord Ashley, el célebre conde de Shaftesbury. El quinto mandamiento establece claramente la prioridad de la familia como idealmente la unidad básica más estable e ideal de nuestra sociedad. Hemos desestimado esto y por tanto estamos recogiendo tempestades. Miles de niños cada año se escapan de casa o de alguna institución
afectados por el divorcio de sus padres y se añaden al registro de protección de menores. Y eso es antes de comenzar con las estadísticas de la delincuencia juvenil. La decadencia moral más grave de una nación se produce cuando los padres pierden el control de sus hijos y los hijos ya no respetan a los padres.